Tú, el que se rompe la espalda por ser mejor, sigues preguntándote por qué ella eligió a ese imbécil con sonrisa plástica y ambición de mueble. Tú, que leíste a Jung mientras otros hacían scroll en TikTok. Tú, que te reinventaste una y otra vez pensando que evolucionar te haría más deseable, y sin embargo, ahí está ella, entregando su cuerpo, su tiempo, su alma, a un tipo que no puede sostener una conversación más allá de 3 frases sin mencionar fútbol, cerveza o Netflix. Y duele, claro que duele, porque aún crees en el maldito mito, esa mentira romántica que Hollywood te vendió. Si eres bueno, si te esfuerzas, si eres profundo, te van a elegir. Pero como diría Schopenhauer, la voluntad humana no se mueve por lógica, se arrastra por deseo. Y el deseo no tiene moral ni justicia. El deseo es un perro salvaje que huele miedo, que devora estabilidad y que escapa de lo que no puede controlar. ¿Te cuesta aceptarlo? El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche. Pero tú aún no entiendes tu por qué. Y mientras no lo entiendas, cada cómo será una puñalada. Mira a tu alrededor. La chica que te fascinó con su mirada melancólica, con sus libros de poesía y su aura de profundidad, está saliendo con un tipo que no ha leído ni una etiqueta de shampoo. Y tú te preguntas, ¿qué hiciste mal? La respuesta es simple. No hiciste nada mal. Ese es el problema. Tú representas algo que ellas temen, el cambio, el abismo, la posibilidad de tener que mirarse a sí mismas y aceptar que también pueden ser más. Y eso es inaceptable, porque la mayoría no quiere crecer, quiere mantenerse cómoda, porque cuando apareces tú, con tus ideas, tu visión, tu capacidad de ver más allá de la superficie, lo que haces no es enamorar, desestabilizas. Y ellas, aunque digan que buscan un hombre diferente, realmente buscan una versión masculina de su zona de confort, mediocridad predecible, control emocional, rutinas sin amenaza, un tipo que no va a pedirles que se reinventen. Y aquí está la paradoja. Tú, que podrías arrastrarlas hacia una vida más plena, más intensa, más real, eres el caos, y el caos, aunque pueda ser mágico, primero es aterrador. ¿Te das cuenta de la perversidad del asunto? Ella prefiere quedarse con un tipo que no la reta, porque no quiere enfrentarse al espejo. Porque tú eres ese espejo. No por lo que dices, sino por lo que eres. Tu sola existencia grita, podría ser más. Y eso no todos lo toleran. Como diría el pasajero oscuro de Dexter Morgan, todos tenemos oscuridad dentro. Solo algunos aprendemos a abrazarla. Tú la abrazaste, ella la niega. Y en esa negación, elige al inofensivo, al que no provoca preguntas, al que no incomoda, al que no cambia nada. Porque el mediocre no arriesga, y por eso es ideal, es seguro, es domesticable, es aburrido, sí, pero es fácil. Y lo fácil, en un mundo adicto a la gratificación inmediata, tiene más valor que lo verdadero. Tú, que representas un camino de transformación, eres un riesgo que muchas no están dispuestas a tomar. Porque estar contigo implica crecer, y crecer duele. Tú eres el camino hacia una versión de ellas que ni siquiera saben si están preparadas para enfrentar. ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo esto? Que muchas veces no es que no te deseen, es que se odian por desearte, porque tú representas lo que ellas no se permiten tener, porque tú las desnudas sin tocarlas, porque tú no encajas en la narrativa de chico bueno para casarse. Eres un lobo, y ellas siguen prefiriendo ovejas con sonrisas prefabricadas. Pero aquí está tu condena y tu poder. Cuando eres un lobo, nunca perteneces al rebaño, y lo sabes. Entonces, ¿qué haces con eso? Puedes seguir lamentándote,
seguir cuestionándote, seguir domesticando tu fuego para volverte más aceptable, más normal. O puedes incendiar la narrativa. Porque, escúchalo bien, ellas no eligen al mediocre por error, lo eligen porque es cómodo. Y tú, que no cabes en ninguna etiqueta, no eres cómodo, eres inolvidable. Y eso asusta. Te dejaré un reto. Esta noche destruye tu necesidad de ser elegido. Haz una lista de todas las veces que intentaste agradar, de todas las veces que te volviste menos para ser más aceptable. Y quema esa maldita lista. Porque un hombre que necesita ser elegido ya se ha rendido. Y tú no naciste para rendirte. ¿Aún no lo ves? ¿Aún no lo entiendes? No es que el mundo esté roto. Es que tú construiste tu identidad sobre una mentira. Y por eso te duele tanto verla con él. Porque no estás reaccionando a su elección. Estás reaccionando a lo que eso dice de ti. La realidad es esta. No soportas que ella elija a alguien que no eres tú. No porque la ames, no porque ella sea la indicada, no por sus virtudes imaginadas, sino porque tú necesitabas que te confirmara algo, que todo este maldito esfuerzo no fue en vano. Y al no hacerlo, al preferir a ese tipo con cerebro plano y ambiciones microscópicas, sientes que todo lo que hiciste fue una pérdida de tiempo, como si te hubieran pateado en el pecho después de una maratón solo para decirte que nadie estaba viendo. Pero eso no es culpa de ella, es culpa tuya, porque construiste para ser elegido, no construiste para ti. ¿Te atreves a aceptar eso? La mayoría no lo hace. La mayoría prefiere seguir vendiéndose el cuento del algún día se dará cuenta. El cuento de la espera paciente, de que el mundo, eventualmente, reconoce al verdadero valor. Pero Nietzsche lo dejó claro. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Estás usando la esperanza como morfina. Estás anestesiando la verdad, que sigues midiendo tu valor con una vara que no controlas. ¿Quieres saber por qué duele tanto ver a las mujeres elegir hombres mediocres? Porque esa elección te despoja de tu ilusión de control. Porque en el fondo, tú creías que si eras más, si te cultivabas, si eras el tipo distinto, entonces ibas a ganar. Pero no ganaste. Y eso no encaja en tu sistema de creencias. Así que en lugar de deconstruir el sistema, te castigas a ti mismo. Te cuestionas, te comparas, te mutilas emocionalmente intentando encontrar el error. Pero aquí viene la revelación que te parte en dos. No hay error. No hiciste nada mal. No faltó nada. No fue culpa tuya. Simplemente no encajas en el molde. Y por eso no te eligieron. Y eso debería ser una maldita victoria. Pero tú lo vives como una derrota. ¿Sabes por qué? Porque sigues infectado por una idea venenosa. Si no me eligen, no valgo. Y hasta que no te arranques esa idea de raíz, seguirás repitiendo la misma condena. Vivir esperando una validación que no necesitas. Arthur Schopenhauer escribió que el hombre ha hecho de sí mismo una pieza de maquinaria social, renunciando a su esencia para volverse útil, funcional, aceptado. Eso eres cuando te condicionas a ser amado. Una puta máquina que simula valor, esperando ser comprada. Y no importa cuánto talento tengas, cuánta inteligencia desarrolles, cuánto carácter edifiques, si el motor de fondo es la aprobación, entonces todo es un teatro. ¿Quieres pruebas? Piensa en las veces que te disciplinaste. Las veces que dijiste, voy a crecer, voy a evolucionar, voy a ser más. Ahora sé honesto. ¿Cuántas de esas decisiones nacieron de un fuego interno imparable? ¿Y cuántas nacieron de la esperanza de que alguien lo notara? Exacto. Has estado desarrollándote con los ojos puestos en el espejo de otra persona. Y eso es traición. Una traición profunda,
silenciosa, una traición a tu esencia, porque el que se cultiva para ser visto se convierte en una copia más decorada, pero sigue siendo esclavo. ¿Quieres dejar de ser ignorado? ¿Quieres volverte imposible de descartar? Entonces rompe la necesidad de ser elegido. El hombre verdaderamente libre es aquel que no necesita de los demás para reconocerse. Marco Aurelio. Pero tú todavía necesitas testigos. Todavía necesitas un me gusta. Todavía necesitas ojos que te observen mientras sangras. Y eso es patético. No porque sientas, sino porque tu sentir está encadenado al juicio externo. Ella no te eligió. ¿Y qué? ¿Qué cambió? Nada. Tu valor es el mismo. Tus principios siguen intactos. Tus convicciones no se degradan por su ausencia. Entonces, ¿por qué permites que su elección te defina? Porque todavía no entiendes lo que significa ser un hombre de verdad. Un hombre que se construye sin pedir permiso. Un hombre que no se dobla por aceptación. Un hombre que, incluso ignorado, brilla tanto que termina cegando. Pero para llegar ahí, tienes que quemar la máscara. Tienes que dejar de actuar. La tragedia del hombre moderno no es su falta de capacidad, es su maldita obsesión con complacer. Y esa obsesión lo vuelve débil, predecible, manipulable. Míralos. Hombres supuestamente fuertes, que no se atreven a decir lo que piensan por miedo a incomodar, que se disfrazan de lo que ellas dicen querer y luego lloran cuando las pierden. ¿Sabes por qué las pierden? Porque nadie respeta lo que puede moldear. Porque lo que es fácil de obtener, es fácil de descartar. Y tú, mientras sigas suplicando amor con gestos disfrazados de crecimiento, serás reemplazable. El verdadero poder viene del desapego, no de la indiferencia, no te equivoques, sino de la claridad. La claridad de saber que tu valor no se negocia, que tu camino no depende de su compañía, que tu fuego arde igual, estés solo o rodeado. Y cuando llegas ahí, cuando dejas de buscar pertenecer, cuando caminas sin necesidad de ser visto, te vuelves peligroso. Y lo peligroso siempre atrae, porque lo peligroso no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar despierta deseo. Así que deja de traicionarte, deja de actuar, deja de esperar. Tu revolución comienza el día que decides construirte sin espectadores. Ese es el verdadero punto de inflexión. Ese es el momento en que dejas de ser uno más y te vuelves lo que nunca podrán ignorar. Y no es fácil, porque vas a caminar solo por un tiempo, porque vas a ser rechazado, malinterpretado, aislado, pero cada paso fuera del molde te acerca más a ti mismo. Y eso no tiene precio. Prepárate, porque en el próximo capítulo vas a entender por qué la mediocridad no es un defecto, es una estrategia, y por qué tú, si realmente despiertas, eres el fin de esa estrategia. Ese es el punto ciego que no quieren mirar. Prefieren sufrir en lo conocido que transformarse en lo desconocido. Y tú eres el desconocido. Tú eres la puta amenaza a la zona de confort emocional. Porque un hombre como tú no puede ser domesticado. No puede ser predecible. No puede ser encajado en su historia prefabricada de lo que debería ser una relación. Y si tú no encajas en esa historia, te descartan. No porque no tengas valor, sino porque tu presencia las obligaría a escribir una historia nueva. Y eso es aterrador para cualquiera que aún no se ha reconstruido a sí misma. ¿Lo ves ahora? La mediocridad no es un accidente, es una estrategia, un mecanismo de defensa para no tener que crecer, para no tener que preguntarse si, tal vez, ellas también están fallando, porque si eligen a un mediocre y fracasa, pueden decir, no era el adecuado. Pero si eligen a un hombre despierto, consciente, brutalmente auténtico, y aún así fracasa,
entonces el problema es más profundo. Entonces el problema ya no es él. El problema es su narrativa, su nivel, su miedo, y eso no lo soportan. Entonces, ¿qué hacen? Reescriben la historia, te convierten en el complicado, en el frío, en el que no supo conectar. Te encasillan como el difícil de amar, porque aceptar que simplemente no estuvieron a tu altura sería un suicidio emocional, y el ego nunca se dispara a sí mismo. Por eso, hermano, deja de preguntarte por qué no te eligen. Empieza a preguntarte por qué sigues esperando que lo hagan. Porque la trampa es doble. Ellas eligen mediocridad para evitar el caos, y tú te rebajas a ese sistema esperando ser aceptado. El hombre que se adapta a la lógica de los que lo temen se vuelve su esclavo. No puedes despertar y seguir mendigando atención. No puedes ser fuego y esperar que no intenten apagarlo. No puedes caminar hacia la cima si tu mirada sigue anclada en los que decidieron quedarse en la base. Escucha esto. No te van a amar por tu luz. Van a odiarte porque su sombra se hace evidente al lado tuyo. Y si esperas que un alma dormida reconozca el valor de alguien despierto, vas a morir frustrado. Tienes que soltar esa necesidad de ser elegido. Tienes que convertirte en el tipo de hombre que elige, no uno que suplica acceso, uno que restringe el acceso, uno que filtra con brutalidad quién merece entrar en su vida. Porque si no filtras, te contaminas. Y si te contaminas, te vuelves exactamente eso que juraste destruir. Por eso tantos hombres terminan apagándose, suavizándose, redondeando sus ángulos, volviéndose adorables, comprensibles, manipulables, mediocres. Pero tú no viniste a este mundo para complacer. Viniste a romper estructuras, a confrontar, a elevar, y eso implica pagar el precio de la soledad, del rechazo, del aislamiento temporal. ¿Estás dispuesto? Porque si no lo estás, vuelve a la fila, al menú, al catálogo de hombres que buscan ser elegidos, y vive tu vida esperando el turno de ser considerado. Pero si lo estás, entonces sigue, porque el siguiente paso no es entender por qué eligen mediocres. El siguiente paso es volverte incómodamente necesario, tan escaso, tan enfocado, tan real, que simplemente no puedan ignorarte aunque quieran. Ahí empieza el verdadero poder. Ahora lo sabes. No es casualidad, no es injusticia, es diseño. Eligen mediocres no por accidente, sino porque les ofrecen algo que tú, con todo tu fuego y tu verdad, no puedes darles. Tranquilidad emocional, conformismo disfrazado de amor, rutina sin amenaza. Y duele, claro que duele. Pero si después de todo lo que ya viste sigues sintiendo ese dolor, es porque aún te queda veneno dentro. El veneno de querer ser aprobado por quienes nunca te merecieron. Aún tienes una parte adentro que grita: ¿y si me vuelvo más fácil, más callado, más dócil? ¿Me elegirán entonces? Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría pierde. Porque sí, hay hombres brillantes que se apagan. Hay hombres fuertes que se doblan. Hombres despiertos que se duermen otra vez solo por la fantasía de ser amados. No por amor real, sino por esa validación enfermiza que se viste de caricia, pero aprieta como soga. Ese es el momento más peligroso de todos, cuando empiezas a cuestionar tu esencia por no haber sido elegido. Y aquí entra la pregunta brutal: ¿prefieres ser amado por quien no te entiende o temido por quienes jamás te podrán controlar? Porque si quieres encajar, si quieres ser deseado por las masas, entonces rebájate, edúlate, vuelve a cerrar los ojos, imítalos. Pero si estás dispuesto a ser un problema, si te atreves a convertirte en esa anomalía que rompe el sistema, entonces vas a tener que caminar sin mapa, sin aplausos, sin testigos, hasta que tu sola presencia grite tan fuerte
que el mundo tenga que girar la cabeza, aunque no quiera. La libertad no se encuentra en ser aceptado, sino en ser imposible de ignorar, decía Camus. Y ese es el objetivo: dejar de suplicar por pertenencia y empezar a construir una realidad tan poderosa que se convierta en imán. Porque en este juego, el que persigue, pierde. El que seduce sin necesitar, gana. El que se vuelve escaso, se vuelve valioso. No por lo que dice, sino porque su tiempo, su energía, su atención son privilegios. No son dados por ansiedad, son otorgados por convicción. Y aquí está la clave que nadie te dijo. No eres más atractivo cuando eres perfecto. Eres más atractivo cuando eres incontrolable. Cuando no se sabe si vas a decir sí o no. Cuando no se puede predecir si estarás o no. Cuando tu energía no depende del entorno, sino que lo transforma. Porque la seducción no está en tus músculos, ni en tu auto, ni en tu ropa. Está en tu autonomía, en que puedas desaparecer sin miedo, en que si no te llaman, sigas construyendo, en que si te ignoran, te vuelvas más enfocado, en que si te rechazan, sonrías y digas, te entiendo. No todos están listos. Esa energía es adictiva, porque el hombre que puede marcharse, que puede quedarse solo, que no se derrumba por un no, es el hombre que no necesita a nadie. Y como dijo Schopenhauer, quien necesita poco es más fuerte que quien necesita mucho. Y si tú dejas de necesitar ser elegido, te vuelves ingobernable. Te conviertes en esa presencia que no se mendiga, se siente, que no grita, pero silencia la habitación, porque tu presencia no es un esfuerzo, es un hecho. Y ahí, cuando ya no necesitas que te elijan, empiezan a perseguirte. La paradoja más perversa de todas. Cuanto más te alejas de la necesidad, más se acercan a ti. Porque todo lo que no pueden manipular, lo desean. Porque lo escaso, lo raro, lo que no se suplica, se convierte en obsesión. Y las mismas que te ignoraron cuando eras accesible, comienzan a confundirse, a dudar, a mirar, y te preguntan, ¿qué cambió? Pero nada cambió. Solo dejaste de ser una opción y te convertiste en una maldita fuerza. La vida no premia al que espera, premia al que toma. Y tú no estás aquí para esperar. Estás aquí para construir un mundo donde ya no preguntes por qué eligen mediocres, porque estarás demasiado ocupado en algo más grande. Porque en tu mundo, tú eliges, tú filtras, tú decides quién merece compartir tu tiempo. Porque un hombre libre no pide amor, lo otorga. No necesita ser querido, elige con quién conectar. No se acomoda, crea un espacio que exige evolución. Y esa es la mayor amenaza para la mediocridad. Un hombre que no puede ser domado, comprado ni ignorado. Un hombre que no vive para ser escogido, sino para escoger. Así que ahora lo sabes. No se trata de cambiar para ser elegido. Se trata de despertar para dejar de necesitar serlo. No se trata de luchar por encajar, sino de convertirte en alguien tan brutalmente auténtico que el mundo tenga que adaptarse a ti. Elige ser ese hombre. Elige ser un problema para el sistema. Elige ser un fuego que no se apaga aunque nadie lo mire. Porque la verdad final es esta. Ellas no eligen mediocres por error. Lo hacen porque aún no están listas para enfrentarse a sí mismas. Y tú, si realmente despiertas, eres un espejo que no pueden tolerar. Así que no te conviertas en lo que el mundo espera de ti. Conviértete en aquello que el mundo no puede explicar ni controlar. Porque la historia nunca la escribieron los amables. La escribieron los hombres imposibles de ignorar. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer.